Muy buenas noches con todas las personas que nos están viendo y escuchando. Tengo el agrado en esta oportunidad de presentar al doctor Rolando Pomalima Rodríguez, que como han mencionado es psiquiatra de niños y adolescentes y magíster en psicología clínica con especialidad en psicología de la educación. Además, el doctor Pomalima es director de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi. Eh, de la misma forma, el doctor Pomalima es profesor de la Universidad Peruana Cayetana Heredia eh, y tiene a su cargo, él es el coordinador del programa de residentado en psiquiatría de niños y adolescentes. Eh, También es parte de la plana docente de la maestría en salud mental de niños y adolescentes, donde coordina varios cursos, como el de desarrollo infanto-juvenil, clínica de los trastornos mentales de niños y adolescentes, y gestión de programas, proyectos y planes en salud mental de niños y adolescentes, ¿no? Además de dictar varios cursos. El doctor Pomalima va a dictar hoy día una conferencia sobre un tema muy importante y de actualidad. Se titula Apego, Estrés y Desarrollo Cerebral. Sin más palabras, dejo entonces con ustedes al doctor Rolando Pomalima. Bueno, gracias Horacio Vargas, ¿no? También médico psiquiatra como yo de niños y adolescentes. Un gusto estar con todos. Creo que en estos momentos de gran temor, miedos que vivimos todos a nivel mundial por la pandemia, tocar el estrés, tocar el apego y tocar el desarrollo cerebral es un tema, creo que importante. Vamos a pasar la primera transparencia. ¿Ya? Estamos ahora ahí. Y lo que vamos a ir viendo y que vamos a hablar a lo largo de esta pequeña charla es definir los conceptos de lo que es vínculo, vínculo de apego, conductas de apego, y preguntarnos qué es la teoría de apego y qué es el sistema conductual de apego. Cuáles son los patrones de apego, ¿no? Con las pruebas que se hacen en niños pequeños con la situación extraña o con la evaluación que se hace para los adultos. ¿Qué entendemos por estrés, por homeostasis, alostasis, las experiencias adversas, qué consecuencias tienen? Un poco entrar a los tres cerebros que tenemos los humanos y al final terminar con políticas públicas de apego. Voy a pasarles primeramente a ver si se puede. No creo, no se puede. Les iba a pasar un video, pero de repente al final lo hacemos. Entonces, vamos a un poco a definir, ¿no? ¿Qué entendemos por vínculos, lazos afectivos? Los vínculos o lazos afectivos es la conexión emocional que se da entre dos personas, donde se implican emociones intensas y que generan un marco de confianza el uno al otro, ¿no? En un contexto de comunicación y desarrollo. Es lo que hacemos nosotros todos los días con los amigos, con las parejas, ¿no? De tener esa situación de esa conexión emocional, ¿ya? Que puede tener una duración dependiendo de cuánto duren eh, la relación entre ambas personas, ¿no? Entonces, el vínculo de apego es un tipo de vínculo o de lazo afectivo. Se diferencia del lazo afectivo porque es duradero y que une a una persona con otras a través del tiempo y el espacio. O sea, podemos decir toda la vida. Y conductas de apego son cualquier forma de conducta
que se activa en condiciones específicas y que permiten al niño conseguir y mantener la proximidad con otra persona, claramente identificada y al que se le considera mejor capacitada, más fuerte y o sabia para enfrentarse al mundo y buscar la protección y asegurar su supervivencia. Esto es bien importante, ¿no? Porque el humano, y como todas las especies, siempre vamos a asegurar la supervivencia. Y una forma de asegurar la supervivencia es tener personas que nos puedan regular nuestras emociones, ¿no? Ante una situación de estrés, ¿vale? Y con todo ello conocemos ya muchos a John Bowlby, ¿no? En los años 50, 70, hasta los 80 y tantos, pues desarrolló la teoría del apego, ¿vale? Él intentó explicar el proceso de formación, mantenimiento y ruptura del vínculo de apego como un sistema de motivación intrínseca, ¿no? O sea, propia del individuo, hacia la búsqueda de seguridad emocional, al buscar protección y regulación en momentos de estrés. Aquí tenemos que tener bien claros, ¿no? El apego no es que las personas estén juntas y apegadas, ¿no? El apego se activa en el niño para el momento que está en una situación de estrés y hace conductas de llamado para que vengan a regularlo emocionalmente a su rescate. Y los cuidadores primarios, como pueden ser la mamá, el papá u otras personas, tienen también toda esta predisposición biológica, genética, de poder tomar esos puntos de necesidad del niño y entonces los regula emocionalmente, ¿no? Por eso el apego se activa solamente en momentos de estrés. Aquí que es un poquito claro. Y las condiciones para que se den o se desarrolle un vínculo de apego debe ser, como se dijo, duradera en el tiempo, ¿no? ¿Vale? La madre y su hijo para toda la vida, el padre y su hijo para toda la vida, ¿no? Debe ser estable, consistente y específica. Y debe comprender un patrón de protección y regulación del estrés. ¿Vale? El sistema conductual de apego, hay una serie de sistemas conductuales, una puede ser el apego, otra la sexual, otra de los comportamientos, ¿no? Que permiten organizar la conducta y la mente humana. El sistema conductual de apego es un sistema homeostático cibernético, porque siempre tiende al equilibrio. El organismo siempre está buscando el equilibrio fisiológico a través de lo homeostático y, como veremos, de las conductas a través de lo alostático. Y cibernético porque se regula a sí mismo, ¿no? Por eso con corrección de fines, donde las señalizaciones o señales externas e internas van retroalimentando el mantenimiento de la proximidad y exploración del infante en relación a un número reducido de cuidadores, ¿no? Dentro de límites compatibles para la supervivencia, ¿no? Es una regulación continua para que el niño pueda aproximarse cuando está en estrés y cuando no está en estrés, explorar, ¿no? Por eso es bien importante en esta primera infancia el desarrollo de vínculos afectivos o digo de apegos seguros, como vamos a ir viendo, porque permiten al niño desarrollar todo el potencial biológico genético que tiene de explorar, ¿vale? ¿Cuáles son los principios del sistema conductual de apego? Repitiendo un poco más de lo mismo, pero para que quede claro, es un sistema de conductas específicas de las especies o de la especie para la protección y regulación de la homeostasis biopsicosocial, del equilibrio. Posee una dinámica y motivación intrínseca a la biología del ser humano. Incluso en momentos de deprivación de necesidades básicas, el niño suele buscar y preferir el lazo de adulto. Hay ejemplos de esto de Harry Harlow, ¿no? Yo les recomiendo que puedan ver algunos videos, ¿no? Que presenta a un monito, ¿no? Deprivado, ¿no? Y se le presenta una cama de fierro, pero forrada con una piel, y
se le presenta al lado un biberón para la comida, ¿no? El monito deprivado, antes que su necesidad básica de comer, busca y prefiere el lazo porque se va y se aferra a donde puede tener esa situación de protección, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que quieren decir, ¿no? Pues una dinámica y motivación intrínseca, ¿no? Es una organización interna que tiene una continuidad y coherencia a través del tiempo al operar como un sistema complejo. Aquí se vaya complejizando, no va a dar tiempo, pero en el sistema complejo tenemos que ver lo que puede ser la huella somática, la memoria episódica implícita, la mentalización y la narrativa. Todo el sistema complejo se va formando desde las sensaciones que uno tiene, donde van a operar el área del cerebro más primitivo, aquí se llama el cerebro rectilíneo. Todas las aferencias de las sensaciones vienen y a nivel del límbico, el cerebro medio, se le da una lectura para que con el cerebro superior puedan dar una emoción. Este es todo el sistema complejo, ¿no? Donde tiene que ver mucho la situación de lo que se llama la huella somática, lo que es el pensamiento implícito, lo que es la mentalización y lo que es la narrativa, ¿no? Es todo un sistema complejo. Y que opera un principio cibernético, o sea, de control continuo, ¿no? Entonces, es un equilibrio entre dos subsistemas, el sistema conductual de apego. El de apego sí, que se activa con el estrés, y el sistema de exploración que se activa sin estrés, ¿no? Esa es la relación continua, ¿vale? Esto es como el resumen de lo que hemos tratado hasta ahora, ¿no? Vemos que el niño, al ser sometido a estrés, el cuidador primario, que puede ser el papá, la mamá u otra persona, no más de 3 o 4, ¿vale? Son el escudo protector, lo que le va a dar seguridad emocional. Entonces, por eso es bien importante el rol que jugamos los adultos frente a los niños, incluso psicoterapéuticamente, porque nosotros somos ese escudo protector en momentos de estrés para regularlos emocionalmente. ¿Vale? En este sentido, hay una interacción diárica, ¿no?, de competencias del bebé, ¿no?, que da una serie de señales que la madre, con su competencia parental, interpreta, ¿no?, regula emocionalmente al niño, y si lo hace adecuadamente, hay una interacción armoniosa donde se presenta un apego seguro. Y si esta es disarmónica, iremos viendo en los patrones de apego, se convierten en apego inseguro o desorganizado. Desde ahora tenemos que tener claro que tanto el apego seguro, inseguro o el desorganizado, que también es un inseguro, ¿no?, no son diagnósticos. No hay un diagnóstico de apego seguro, no hay un diagnóstico de apego inseguro, evitante, ambivalente o desorganizado, ¿ya?, sino son formas de cómo se va procediendo a formar la personalidad del niño, niña o de nosotros mismos. No sé por qué no se puede poner el video, pero ahí hay un experimento de Tronic, ¿no? Se llama Face Still, ¿no?, donde lo ven luego en los videos. Se hace una experiencia en una madre que está frente a su niño menor de 1 año, con el que está conversando. El niño juega, el niño se acerca, le toca la cara, y ante una indicación de la persona que está dirigiendo la experiencia, le dice a la madre que se ponga seria, que ni que pestañee, ¿no? Entonces el niño al principio empieza esa fase de protesta, esa fase de desesperación, la madre no se mueve, no mueve el rostro, y el niño llega a una etapa ya totalmente pues ya de desesperación, ¿no?
y luego ya la madre vuelve nuevamente a sonreírle y se regula el niño, ¿no? Esto nos demuestra, este experimento de Still, ¿no? De Still Face de Tronick, nos demuestra la importancia del lenguaje no verbal, ¿no? De esa situación, de esa sensibilidad y de esa situación de uno tiene que ir el rescate del niño en el momento que esté estresado, ¿no? Esa es la situación, eso es lo que se llama la teoría del apego, ¿vale? Y entonces hubo unas, juntamente con Bowlby, la pareja de Robertson, ¿no? Ellos diferenciaron tres momentos, ¿no? El niño en principio tiene la fase de protesta, lucha, llora, se vuelve hostil incluso, ¿no? Y ante el reencuentro, como vamos a ver luego en las experimentas de la figura extraña, ¿no? Se vuelven a unir nuevamente con la madre, ¿no? Pero si sigue esta situación de abandono, entra en una fase de desesperación y el niño llora con menos intensidad, está distante y a nada le interesa, no suele conectarse con el medio y tiene una conducta ambivalente con los nuevos cuidadores. Y cuando hay un reencuentro con la figura o cuidador primario o con la madre, aparentemente hay un desinterés, incluso hasta hostilidad. Si este niño sigue en esa fase todavía de abandono, ¿no? Hay una fase de desapego, ¿no? Entonces el niño deja de llorar, ya no hay ni siquiera una excitación psicomotriz, empieza a interesarse nuevamente por el medio, ¿no? Y cuando se reencuentra es indiferente ante las personas o ante su madre, distante. Y si las condiciones son favorables, puede establecer nuevamente vínculos afectivos. Entonces es bien importante porque todo esto fue estudiado por varios autores, ¿no? Ahí tenemos a René Spitz, que empezó a hablar sobre lo que es la depresión anaclítica o el hospitalismo, llevando claramente entre los niños que son abandonados y ven como la fase de protesta, desesperación y la fase de desapego. Entonces, una vez visto ello, vamos a ver qué patrones de apego hay en la infancia. Para ello, Mary Igor, ¿no? Que trabajó paralelamente con Bowlby, ¿no? Que son los reales creadores de la teoría del apego, ¿no? Ella primeramente hizo una excursión en Uganda con población, cuando por una situación de su esposo era militar, la acompañó a Uganda y ella observó a poblaciones nativas y empezó a ver esta situación de la situación extraña, ¿no? Es toda una forma de experiencia. Y luego cuando ya regresó, trabajó con Bowlby y en Baltimore hizo todo este tipo de experiencia. Y él descubrió con esta situación extraña, que también lo pueden ver por video si no tardamos mucho, que es una experiencia de niños menores de 18 meses o de 12 meses, ¿no? Que le someten primeramente acompañada con la madre, más un extraño, en una habitación, ¿no? Después de unos 1 o 2 minutos que puede estar con la madre se retira, se queda con el extraño se retira, ¿no? Y luego vuelve la madre. Lo más importante ver es aquí cómo responde el niño al regreso de la madre, ¿no? Y esta situación de cómo el niño se comporta hace que se dividan una serie de tipos de apego, ¿no? El apego seguro, el apego inseguro tipo evitativo, lo vamos a ver, el apego inseguro ambivalente, y posteriormente ya Mary Main, ¿no? Y Solomon descubren también otro tipo de niños con apego inseguro desorganizado. Y Mary Main también realiza una evaluación del apego en el adulto, ¿no? Porque es bien importante quién regula al regulador y cómo es el regulador, ¿no? Todos nosotros tenemos toda una experiencia de vida y también tenemos con nuestros padres diferentes tipos de apegos. Por eso siempre es importante en la evaluación ver cómo es el adulto en su historia y cómo esto influye directamente al niño. En este sentido,
hablamos de un adulto seguro, autónomo, y el comportamiento del niño es un apego seguro. El adulto posee un discurso coherente, colaborador, valora el apego respecto a acontecimientos, relaciones concretas, es consistente en sus experiencias y sus relaciones, y esto permite que el niño, cuando está en esta situación extraña, cuando va con la madre, explora la habitación, los juguetes con interés, va jugando con ellos, da muestra de echar de menos al cuidador, está vigilante que la madre esté ahí, siempre prefiere al cuidador que al extraño, y cuando la madre se retira, o el padre, ¿no? Y luego de minuto a 3 minutos vuelve, el niño primeramente se desespera, pero apenas vuelve, vemos la reacción del padre, en este caso del niño, ¿no? Da activamente la bienvenida, la madre le da los brazos, el niño los coge, y esta situación los tranquiliza, y después de un rato de que se regula, el niño sigue jugando, ¿no? Este es un niño con apego seguro. En el otro tipo de apego inseguro evitante, el adulto suele ser rechazante, ¿no? No es coherente con sus conductas, rechaza experiencias y relaciones referentes al apego, es indiferente, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede dar en padres que todo el día trabajan y cuando llegan a casa, pues están tan cansados que no le dan esa situación de estar al lado de los hijos, incluso cuando están muy tensos o muy estresados, ¿no? No les regulan emocionalmente, ¿no? Incluso puede haber una insensibilidad en las madres, ¿no? Esto se presenta muchísimo, por ejemplo, cuando no tenemos cuidado en los diagnósticos de las depresiones postpartos, ¿no? Una madre quiere a su hijo, la madre quiere estar con ella, pero sin embargo, su estado emocional no le permite ser sensible, ¿no? Porque su lenguaje no verbal es otro, ¿no? Porque tiene que haber una correlación entre el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Más es el no verbal, ¿no? Por eso esta experiencia de Still, de Tronic, ¿no? Es importante que lo puedan ustedes ver, ¿vale? Y el niño, pues tiene a la larga hace un apego inseguro evitante, ¿no? Cuando la madre se va de la habitación en esta experiencia de la situación extraña, el niño no llora la separación, cuando vuelve ignora incluso al cuidador, no muestra malestar ni rabia, ¿no? Este chico es indiferente a la situación del papá, ¿no? Y se centra más a jugar en sus juguetes en torno, entonces evita, ¿vale? Pero todo nace de una figura rechazante. Con respecto al inseguro ambivalente, ¿no? El adulto es una persona muy preocupada, muy nerviosa, incoherente. Cuando se dirige al niño, lo hace con palabras muy enrevesadas, plagadas de expresiones vagas, no, porque hay una desesperación en este sentido, ¿no? No le puede regular al niño adecuadamente. Y entonces el niño hace una situación de un apego inseguro ambivalente, donde los niños son muy recelosos, molestos, ¿no? Incluso antes de la separación están siempre tensos, están pendientes todo el rato del cuidador, y cuando el cuidador vuelve de los minutos 2 o los minutos 3 minutos nuevamente a la sala, no se tranquiliza, se aferra a la madre y no deja nada, o sea, no, al final no hay juego en nada, sino está totalmente desesperado, ¿no? O sea, no vuelve, como él dice, a la actividad de la exploración, a diferencia del niño seguro, después de encontrarse con la madre, vuelve a jugar, ¿no? Y luego tenemos el adulto no resuelto, desorganizado, y va a promover un apego desorganizado, ¿no? Estas personas con
apegos desorganizados no resueltos, pues tienen toda una historia, posiblemente de violencia, de maltrato, ¿no? Y cuando en la exploración se habla sobre el abandono, abusos, no intentan no hablar sobre el tema, ¿no? Hay temor, hay mucho silencio y muchas veces también tienen actitudes de las otras categorías, sobre todo del evitante, ¿no? Y el niño desarrolla un apego desorganizado. Entonces el niño, todas sus actividades o actitudes en esta exploración de la situación extraña, hay una serie de confusiones, ¿no? Hay un colapso de sus estrategias comportamentales, ¿no? Puede quedarse paralizado, como en trance, con posiciones totalmente inadecuadas, ¿no? Y en otros momentos también puede tener conductas de otras categorías como el evitante o el ambivalente, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos tipos de apego que se van formando de acuerdo a cómo el adulto lo regula en el momento que el niño está en estrés, permite a la larga tener un perfil, ¿no?, hacia el futuro, ¿no? Niños o personas con apegos seguros, a la larga de su vida, se definen como amistosos, afables, ¿no?, bien intencionados, se relacionan con todos, se sienten cómodos, no se preocupan acerca de ser abandonados, ¿no?, o que otras personas se encuentren próximos emocionalmente, ¿no? Es como el 70% de la población, como dicen los datos, ¿no? Luego tenemos relaciones futuras del inseguro evasivo. Estos niños o estas personas desarrollan modelos de conducta suspicaz, escéptica, son retraídos, se sienten incómodos intimando con otras personas, ¿no? Les es difícil confiar, son muy desconfiadas, ¿no? Y cuando hay situación de malos tratos, se desconectan, como luego vamos a ver la situación de la desconexión que tienen muchas personas que están sometidos a estresores crónicos. Y en los casos de los aseguros ambivalentes, ¿no?, estos son chicos, pues en general, muy miedosos, ¿no?, inseguros, desconfían de otras personas, continuamente piensan que pueden ser abandonados, ¿no?, y desarrollan se hiperactivan cuando se van a proteger de los malos tratos. Son niños siempre están muy tensos, o personas muy tensas. Y los desorganizados, en relaciones futuras, ¿no?, en general son personas muy controladoras o punitivas, ¿no?, hostiles, directivos, con órdenes tajantes, y pueden llegar a la agresión verbal y a la autoagresión continuamente, ¿no? Siempre aparentemente muestran ser cuidadores, ¿no? Son aparentemente risueños, pero todas estas conductas lo hacen para controlar, ¿no? Por eso son controladores y punitivos, ¿vale? Entonces, hasta el momento estamos viendo cómo esta situación de los vínculos afectivos, el vínculo de apego, las conductas de apego, la teoría del apego y los patrones de apego nos permiten, pues, tener perfiles de determinadas poblaciones de cómo nos vamos a ir desarrollando, ¿vale? Entonces, un apego seguro evidentemente va a proveer una base sólida para futuras relaciones saludables. En cambio, el apego inseguro, el ambivalente, el evitativo y el desorganizado desarrolla unas bases biológicas y emocionales frágiles para futuras relaciones con una incomodidad interpersonal, y son las personas que pueden tener, pues, profundos problemas sociales y emocionales, ¿no? Ahí está toda la gran parte de un factor de riesgo para poder ser y tener una serie de alteraciones en su salud mental. Como vemos, el niño cuando nace poco desarrollado. La especie humana es una de las especies con poco desarrollo cerebral. Prácticamente nacen con un cerebro subdesarrollado. Por eso
Este cerebro, como bien decía Felipe Lencalenier, ¿no? Psicólogo chileno, que conoce mucho de apego, el cerebro del niño es como la esponja, ¿no? Hasta los 5 años. Absorbe absolutamente todo, por eso es muy importante su entorno. Como decía él, el bebé nace con solo el 22% de su cerebro desarrollado. A los 3 años ya desarrolló el 60-70%. Por eso dice, alrededor del 60% del desarrollo cerebral dependerá de dónde naces y quién te cuida. Por eso, gran parte, como vemos, de las políticas públicas que no se están dando en nuestro país es la protección de la primera infancia, promoviendo esta situación de un apego seguro, o sea, de que educar, sensibilizar a la población de cómo regulamos emocionalmente a los niños. Pero para regular emocionalmente a los niños, los adultos también tenemos que regularnos a nosotros mismos. Porque en toda esta etapa de crecimiento de este cerebro ávido por experiencias, ¿no? Va desarrollándose rápidamente el sistema cerebral, ¿no? ¿Vale? La situación de la neuroplasticidad, neuronas en espejo, etcétera, ¿no? Entonces aquí, como dicen, las experiencias tempranas influyen en el cerebro en su desarrollo. De hecho, los genes proporcionan el modelo básico, pero las experiencias, sobre todo estos 5 primeros años, proporcionan un cerebro de base sólida o puede ser débil para el futuro del aprendizaje, el comportamiento y su salud. Es lo que hoy se habla de la epigenética, ¿no? La relación que existe entre los genes y el entorno, ¿no? ¿Vale? Porque este periodo de los 5 primeros años son periodos sensibles, donde el desarrollo emocional y cognitivo es modelado por esta interacción, ¿no? Receptiva y en confianza con los adultos. Si hay una adversidad crónica, puede interrumpirse este desarrollo normal del cerebro. Se altera el desarrollo normal porque hay experiencias estresantes. Ahora, las experiencias estresantes, no todo es malo, ¿no? A corto plazo, nos puede llevar al crecimiento y adaptación y a nuevos aprendizajes. O sea, todo el sistema del estrés está también, nos condiciona a la sobrevivencia. Tenemos todo el sistema simpático y parasimpático que se ponen se activan para que nosotros podamos reaccionar inmediatamente. Pero sin embargo, si este estrés o estos factores estresantes duran mucho tiempo y se vuelven crónicas, entonces sí empezamos a tener problemas para la salud. Por lo tanto, las experiencias estresantes dependen de la interacción dinámica entre la genética y la exposición a factores ambientales. Esta interacción comienza en el útero y continúa hasta la muerte. Por eso incluso muchos hablan del apego intrauterino. Por eso la importancia de que la maternidad sea protegida, la maternidad sea llevada con mucha tranquilidad, porque si la madre está sometida a altos factores de estrés y puede ser crónico, entonces, como luego veremos, va a sintetizar mucho cortisol. Y el cortisol es tóxico para la persona y, lógicamente, para el niño en una situación mucho más grave, ¿no? Porque va a alterar todo el desarrollo normal cerebral. Por eso decimos que la respuesta ante el estrés puede ser positiva, ¿no? Porque es un mecanismo de sobrevivencia que nos permite luchar o huir frente al ataque. Puede ser tolerable, en que desarrollamos nosotros muchas actividades, ¿vale? Y se puede convertir en tóxica si es crónica o es muy intensa. Y esto es importante porque nuestro organismo siempre está en una relación de una homeostasis, ¿no? Una autorregulación continua, ¿ya? Porque ante un sistema de una situación de alto estrés,
nuestro organismo inmediatamente va a desarrollar en su acto defensivo una serie de hormonas para nuestra defensa y para el escape. E inmediatamente luego regresa a una situación de regulación. ¿Vale? Y Seeley, en este sentido, escribió o desarrolló el síndrome general de la adaptación, ¿no? Que es una respuesta adaptativa ante los factores estresores. Como decía Seeley, no es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo, ¿no? Esto creo que es importante tenerlo presente, ¿no? ¿Ya? No son las situaciones estresantes, sino cómo nosotros nos enseñaron a regular estas situaciones, ¿no? Cómo afrontamos estas situaciones. En este sentido, como decíamos, el estrés agudo, hay una situación de alarma, o sea, que llamamos un shock, hay una activación del sistema simpático adrenal, se sintetizan las catecolaminas por el sistema nervioso simpático y uno pues reacciona y actúa y se salva, ¿no? O hacemos nuestras tareas o hacemos una serie de actividades que nos van a permitir la sobrevivencia. Y luego tiene todo un proceso de adaptación, ¿ya? Una adaptación que se va compensando en la etapa de resistencia, donde ya hay la estimulación del eje hipotalámico hipofisario adrenal, donde empieza a sintetizarse el cortisol, ¿no? Y ahí va fracasando la homeostasis y hay una situación de hipervigilancia. Si el estrés es crónico, se llega a una fatiga o agotamiento y hay una desadaptación de la persona. Hay un agotamiento de las defensas, es cuando por el exceso de el estrés crónico y del cortisol empiezan a aparecer en el organismo pues, problemas de úlcera, de hipertensión, infartos y una serie de alteraciones nerviosas. Esto ya está más o menos explicada. Ante un proceso de estrés se activa la producción de ACTH, ¿no? Esto activa los glucocorticoides o las catecolaminas, aumenta la presión arterial, el pulso cardíaco, el azúcar en la sangre. Y si dura mucho tiempo, entonces ya empieza a tener pues toda una serie de alteraciones como hemos visto. Esto es la situación del equilibrio homeostático que se da a nivel de la situación fisiológica. Y entonces aquí entramos a hablar un poco de la alostasis, ¿no? Sería bueno ver que cada vez que nosotros no tenemos una adecuada compensación, vamos a tener una alta carga alostática. Y esta carga alostática es la que va a desarrollar una fisiopatología y lógicamente una psicopatología. Pero como vemos, todo está determinado por el estrés, ¿no? Los estresores ambientales se relacionan con el desarrollo individual, ¿no? Por la genética y las experiencias tempranas de vida. Entonces, en principio, la persona es vigilante, no se puede agotar, y todo eso va a llevarnos a una serie de respuestas conductuales que puede ser de lucha o huida, ¿no? O puede ser, como vamos a ver, de congelamiento en su momento, ¿no? ¿Vale? Entonces ya pasamos ahí. Entonces, ante el estrés hemos dicho que los humanos reaccionamos para sobrevivir. Luchamos, huimos, nos congelamos o sometemos. La respuesta no es en parte de una elección pensada y articulada. Nuestro cerebro realiza una evaluación y apreciación emocional de esta experiencia y se dispara, porque nuestro cerebro está preparado para ser disparado. Ante un peligro, ante el miedo y el temor, huimos o luchamos. Y si el estímulo es muy crónico o muy agudo y muy intenso, podemos incluso congelarnos, ¿no? Ahí juegan esta organización cerebral, ¿no? Porque todos tenemos parte del cerebro reptil,
¿no? Parte del instinto o de las sensaciones o emociones. Por eso que gran parte de los hechos traumáticos continuos crean una huella somática que a través del cerebro mamífero le va dando una situación de un contenido emocional, ¿no? ¿Vale? La diferencia entre los seres inferiores, ¿no? No tienen una relación tan larga como los mamíferos y más en el humano, ¿no? Esa relación de protegerlas y apoyarlas, ¿no? Y luego ya cuando el ser humano se desarrolla hacia lo racional, ¿no? O sea, el cerebro ya más pensante a lo que es la mente, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí Sandra Baita decía, para que la estructura cerebral pueda funcionar de manera adecuada, es necesario que los cimientos estén construidos sobre unas bases firmes y sólidas. ¿Vale? Esto es un poco la del señalar, ¿no?, que el cerebro reptiliano tiene sobre todo su función en la situación de dar seguridad, ¿no? Es el guardián de la vida. ¿Vale? El cerebro emocional, ¿no?, que es la amígdala del hipocampo, es lo que nos da la situación de las emociones, y el cerebro neocórtex es de la voluntad, ¿no?, el intelecto, la conciencia y simbolización. Estos tres cerebros están funcionando continuamente interrelacionándose, ¿no? Y ahí habría que hablar sobre lo que es la mentalización en otro momento, ¿vale? Entonces, vemos en esta situación, si un niño o niña o nosotros mismos tenemos un estrés persistente, tóxico, cambia totalmente la arquitectura cerebral, ¿no? Vemos en la parte superior una parte normal del cerebro, una neurona típica con varias conexiones, y si este estrés ha sido tóxico con alta cantidad de cortisol, la neurona está deteriorada, ¿no?, y menos conexiones. Entonces, hay menos conexión y evidentemente va a llevar a cambios en sus comportamientos. Porque con el estrés tóxico, el cortisol se daña la arquitectura cerebral. Por esta excesiva cantidad de cortisol perturba sus circuitos, ¿no?, lo que puede conducir a una serie de problemas de aprendizaje, de conducta y también de su salud física y mental. Este es hay un montón de estudios con situaciones de factores de riesgos. Por ejemplo, aquí se toman una serie de factores de riesgo. Si una persona ha tenido 7 factores de riesgo en los primeros años, ¿no?, los niños van a tener problemas en su desarrollo. Acá abajo dice, el estrés experimentado en etapas tempranas de la vida, como la pobreza, el maltrato, negligencia, la exposición a la violencia, abuso de sustancias o enfermedades mentales de los padres, pueden producir retrasos en el desarrollo y aparición temprano de otros problemas de conducta. Otro ejemplo, ¿no?, la negligencia extrema disminuye la fuerza del cerebro, ¿no? Aquí tenemos 2 ejemplos de niños institucionalizados y niños que nunca fueron institucionalizados, y por medio de los electroencefalogramas miden las ondas teta, delta, alfa, beta y gamma, y encuentran pues, que la actividad cerebral puede medirse, medido en estos impulsos eléctricos. Vemos que los colores cálidos, el rojo, naranja, indican una mayor actividad, y la parte de otro color verde, amarillo, pues poca actividad, ¿no? Y vemos cómo los niños institucionalizados tienen pocas ondas que puedan producirles actividad, ¿vale? Estas son las experiencias adversas que ya lo hemos dicho, ¿no? De muchos, el abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, etcétera, ¿vale? Ahí consumo de sustancias, etcétera, ¿vale? Entonces, estas experiencias adversas, un poco repitiendo la situación del estrés, ¿no?, dice, el estrés tóxico puede dañar al cerebro en el desarrollo de un niño y afectar su salud en general, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tensión muscular,
su cerebro racional, porque cuando uno está en etapa fuerte de estrés, se desconecta de la parte racional, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto ya para ir más o menos finalizando, ¿no? Toda esta situación del estrés relacionado con el desarrollo cerebral, la protección que se debe tener sobre el niño en la regulación emocional de todos tus apegos, ¿no? Y ahora más con esta situación de la pandemia, donde hay un confinamiento, que en algunos hogares ha habido pues mayor relación con los hijos y muchos se han mejorado, ¿no? Pero también para otros hogares, otros niños han sido totalmente inadecuados, ¿no? Por donde ha habido familias disfuncionales, con violencia, ¿no? Antes de la pandemia nosotros teníamos, en los estudios que hacemos en comparación también con otros países, ¿no? Tenemos una población del 10 al 25% con problemas de trastorno mental. Y entre el 4 al 6% en algún momento padecerán trastorno mental grave. Sacando las cifras de niños de 0 a 17 años, son aproximadamente, según el INEI, 10.339.000. Entonces, si nosotros decimos que hay un 20% de niños que van a tener problemas mentales, estamos hablando de 2 millones de niños y trastornos mentales graves de 500.000. Esta es la gran dimensión que vamos a tener nosotros que ver. Por eso la importancia de poder hacer políticas públicas de protección al niño en los primeros 5 años, ¿vale? Porque ahora con esta situación de las oleadas de la pandemia, todos ya está más claro, ¿no? Que las afectaciones mentales y emocionales va a ser el último pico que vamos a tener, ¿no? Siempre hubo y actualmente va a haber más, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos que prepararnos para este tipo de situación. ¿Mm? Hay un autor, Jack Showkoff, ¿no? Él habla de recomendaciones para las políticas públicas para la primera infancia. Nos dicen, los niños nacen predispuestos para relacionarse emocionalmente y listos para aprender, ¿no? Tanto la calidad de los ambientes como las relaciones en que se desenvuelven los niños desde su gestación son importantes para su desarrollo. La sociedad está cambiando y las necesidades de los niños pequeños no están siendo abordadas. Las interacciones entre la ciencia del desarrollo infantil temprano y las políticas públicas es problemática y requiere de un cambio radical en su abordaje. Tiene este bonito libro, ¿no? De las neuronas al barrio, ¿no? La protección, ¿no? No solamente es la familia, que es importantísimo, sino es el barrio, ¿no? ¿Vale? Entonces, como conclusiones, también coinciden totalmente con Jack Showkoff, ¿no? Él es el director del Centro del Niño de la Universidad de Harvard y últimamente todos nosotros, bueno, los que hemos tenido oportunidad de verlos, estuvo muy activo defendiendo a los niños en Estados Unidos que fueron separados de sus padres, ¿no? Entonces hay toda una historia interesante, ¿no? Y creo que se han logrado algunas cosas de dar marcha atrás a no separar a los niños de sus padres, ¿vale? Entonces coincide un poco con las conclusiones de esta pequeña revisión, donde decimos que una base sólida para el desarrollo saludable de los niños pequeños requiere una relación estable, receptiva y de apoyo, con al menos uno de los padres o cuidador principal. 2. Los niveles altos y persistentes de activación del estrés, conocido como estrés tóxico, puede alterar la arquitectura del cerebro en desarrollo y otros sistemas biológicos con graves impactos negativos en el aprendizaje, el comportamiento y la salud de por vida. Las hormonas del estrés, persistentemente elevadas, pueden alterar los circuitos cerebrales que afectan la memoria y la capacidad de enfocar la atención y regular el comportamiento. Y la inflamación excesiva y las respuestas metabólicas al estrés en la infancia aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas como la diabetes, la depresión y muchas otras enfermedades crónicas en la edad adulta, ¿no?
Entonces, como vemos, es muy importante el poder seguir indagando, estudiando la teoría del apego, porque nos permite ver claramente de cómo hay una relación entre la parte genética y el entorno, la llamada epigenética, y donde estas situaciones de regular a los niños y que tengan figuras reguladoras, esa es la teoría del apego, es que lo que va a permitir que estos niños desarrollen apegos seguros. ¿Vale? Y para ir terminando, aquí digo, la vida temprana decide, ¿no? Aquí le ponemos, muchos de ustedes ya lo conocen, esta diapositiva es bastante utilizada y bien utilizada, ¿no? Donde se hace una comparación entre dos cerebros, ¿no? De dos niños de 3 años, de un niño normal frente a un niño con extrema negligencia, ¿no? Dice, la negligencia extrema impide el desarrollo postnatal del cerebro del bebé. A los 3 años puede llegar a mostrar esta falta de crecimiento debido a la falta de arborización neural, consecuencia de la falta de estímulo, ¿no? ¿Vale? Por eso los albergues realmente pues se debería hacer toda una política de poder disminuirlos, ¿no? En tiempo de estadía de los chicos y más bien la promoción de niños con hogares sustitutos, ¿no? Porque un ambiente rico en experiencias es como un abono para el cerebro, ¿no? ¿No? Esa diferencia creo que clarísima, ¿no? Y lo dice Corderich, el cerebro no es solo el órgano que nos permite relacionarnos, sino que es un órgano que necesita de las relaciones para desarrollarse hasta su configuración madura. Bien, espero haber cumplido con los objetivos, ¿no? De ir viendo lo que es los vínculos afectivos o lazos afectivos, lo que son las conductas de apego, lo que es la teoría del apego, los tipos de apego que se realizan con la experiencia de la situación extraña, ¿no? El apego seguro, el inseguro evitante, el seguro ambivalente y el seguro desorganizado, y que se correlacionen directamente con lo que utiliza Mary Main para también ver que las figuras reguladoras también tienen sus formas de poder desarrollar a estas personas, ¿no? Y cómo todo esta situación de la protección impulsa o no impulsa las situaciones del estrés, llegando a que funcione la homeostasis o la alostasis, ¿no? Y si hay una alta carga alostática, definitivamente van a haber problemas como hemos visto en estos niños, ¿no? Sin más, agradezco vuestra participación y en todo caso pasamos a algunas preguntas si hay tiempo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, doctor Pomalima. Ha sido una conferencia bastante interesante e ilustrativa. Antes de pasar a las preguntas, que me imagino que van a haber varias, invitar a nuestro público participante para inscribirse en la maestría en salud mental de niños y adolescentes, cuya inscripción está cerrando este 30 de septiembre. Nuestra maestría está dirigida a diferentes profesionales, no solamente de la salud, es decir, a médicos, psicólogos, obstetrices, enfermeras, odontólogos, trabajadores sociales, sino también a otros profesionales, como profesionales de las ciencias sociales, de la comunicación, abogados igualmente, biólogos, es decir, a un amplio grupo de profesionales, porque consideramos que la salud mental no es exclusiva de psiquiatras y psicólogos, es de competencia de muchos profesionales, no solamente de la salud mental, sino de diferentes áreas. Es por eso que nuestra maestría está abierta para todos los profesionales que estén interesados. Dura 2 años, son 4 semestres de cada uno de 5 meses, donde van a llevar diversos cursos que están dirigidos a ver aspectos de la salud mental, aspectos en relación a la clínica de trastornos mentales. Se ven también cursos relacionados con lo que es gestión en salud mental de niños y adolescentes,
y sobre todo la parte de investigación, además de cursos en relación a didáctica de la enseñanza. Quería hacer que haya, digamos, una formación integral en salud mental que pueda ser de utilidad en cada profesional dentro del ámbito y el área donde estén trabajando. Esta promoción que acaba de egresar en el mes de agosto ha estado constituida por 24 profesionales, la mayoría psicólogos, pero hemos tenido también psiquiatras, una abogada, una bióloga, una tecnóloga médica, un docente, un profesor, y todos han tenido una experiencia bastante grata y bastante útil. En esta reunión han estado presentes más de 200 personas. Yo creo que si por lo menos un 10% se anima, podríamos ya empezar la maestría, ¿no? Ya las vacantes que quedan se cierran este 30 de septiembre y esperamos que se puedan animar. Van a contar con una plana docente muy especializada. Y dentro de esta plana docente está el doctor Orlando Poma Lima, que acaba de exponer este tema interesante. Información adicional, pueden comunicarse con la escuela de posgrado para que puedan acceder a los requisitos, a los documentos que tengan que presentar. Muy bien, parece que hay algunas preguntas que han sido escritas en el chat. Hay una que dice la siguiente: muy buena presentación. En la literatura americana se habla mucho de las experiencias adversas de la infancia, que como usted explica, afecta las relaciones y psicologías futuras, pero también influyen en la salud física, más casos de diabetes, asma, cáncer. En el Perú hay proyectos de hacer despistaje y educación en estos factores tóxicos y promoción de factores positivos a nivel de los chequeos pediátricos que son frecuentes en los 3 años de vida. Mira, como decía, en el MIDIS sí se está ahí toda una escuela que se está trabajando sobre lo que es la protección de la infancia temprana, ¿no? Justamente con la situación de la teoría del apego. Y ahí creo que sí se está haciendo un buen trabajo de poder sensibilizar y hacer un chequeo más exhaustivo a estos niños de la primera infancia, ¿no? Pero así como política de hacer un despistaje, no. Yo también no creo que sea tan beneficioso, ¿no? Porque aquí lo que necesitamos es más bien, desde mi punto de vista, poder sensibilizar a los futuros padres, ¿no? Y a nosotros mismos para desarrollar políticas en nosotros mismos del buen trato. Porque aquí lo que tenemos que es ir de manera contemplativa, ¿no? Y primeramente querernos a nosotros mismos. Si yo no me quiero a mí mismo, va a ser muy difícil que yo quiera a otras personas y tampoco a mis hijos, ¿no? Entonces aquí debemos confiar en nuestra situación innatas, porque todo esto lo tenemos a nivel cerebral para potenciarlos en cualquier momento, porque el factor de resiliencia existe. Es todo un sistema de resiliencia que vamos a hablar en otro momento, ¿no? Que está dotado en nuestro organismo. Entonces, yo iría más por una política de intervención o educación, ¿no? De sensibilización y de acción, ¿no? Para empezar con las propias personas. Como te digo, si nosotros nos queremos a nosotros mismos, nos tratamos bien, con amabilidad, no nos juzgamos, posiblemente esta forma de ser va a permitir que las personas o nuestros hijos o familiares que estén, o como terapeutas que están disregulados, nosotros podamos regularlos, ¿no? Si no, no vamos a poder regularlos. Acá hay otras preguntas más. Dice: ¿cómo ayudar a un adolescente de 16 años que todavía se siente abandonado por su padre
que se fue del hogar cuando él tenía 2 años y que actualmente se comunica, pero en forma distante. Mira, me trae el recuerdo, justamente el día de ayer estuve evaluando a una niña de 16, va a decir 16, 17 años, que está ya, empezó el primer año de universidad, y llaman los padres porque la niña ha empezado a cortarse, ha empezado a ser agresiva verbalmente con su madre, a querer irse de la casa, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a ella, después, claro, de varias reuniones, porque lo primero que hay que hacer es ganar confianza en ellos mismos, ¿no? ¿Vale? Y me dijo, yo no sé por qué mis padres trabajan tanto. ¿Para qué trabajan tanto si siempre yo me he encontrado sola? Y yo me he criado más con mi abuela, que ya murió, por eso ella entra en una depresión cuando la abuela muere, y siempre con alguna chica que nos hacía en el servicio. ¿No? O sea, esas historias las vamos a encontrar con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, es más duro el Hola, abandono ahora sí, que sí. un hecho traumático específico, porque el abandono es de larga data y puede haber abandonos, como bien decíamos, de apariencia de personas que son muy amables, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con unos jóvenes ya de esa edad, ¿no? Lo primero es que tenemos que trabajar con la familia. Aquí, trabajar con el adolescente no vamos a ninguna parte, porque ese adolescente vive en ese entorno. Si no mejora el entorno, difícilmente vamos a poder ayudarlos. Por eso los que trabajamos en la psiquiatría infantil tenemos que necesariamente trabajar directamente con el entorno y con la familia. Entonces la recomendación en este caso es trabajar y hacer profundamente la historia de los padres. Hay que ver qué tipo de apego tienen ellos, ¿no? ¿Cuál es su narrativa de vida, ¿no? Si no encontramos en ellos la solución, lo que vamos a estar promoviendo pues es esta situación de un maltrato muchas veces negligente, ¿no? ¿Vale? Hay otra pregunta más, dice, ¿qué indicadores tempranos se puede observar en niños con un pobre apego? A ver, no se puede hablar de pobre, ni rico, ni mal apego, ¿no? Se habla de tipos de apegos, como decía, el apego es la regulación emocional que tiene el niño cuando está estresado por una figura cuidadora, ¿vale? Entonces, un niño que no tiene esa situación de ese cuidado o esa regulación emocional, ¿no? Porque un niño que no está estresado no hace ninguna teoría de apego. El apego no es estar viviendo todo el día juntos, sino cómo reacciona el momento que el niño está estresado. Entonces, claro, ¿qué indicadores tiene un niño con apego inseguro, ¿cómo se llama? Ambivalente, ¿no? ¿O qué apego tiene con el desorganizado, ¿no? Creo que en la diapositiva ya hemos dado algunos tipos de conductas, ¿no? Tienen conductas evitantes, en caso de los evitantes, conductas de no hacer caso a nadie, ¿vale? O de niños que no se pueden regular tan fácilmente, niños muy llorones, ¿no? Que no son, no tienen, no, sé, no encuentran la paz con nada, o en caso de los desorganizados, ¿no? Niños que tienen ya conductas externalizantes agresivas, violentas, o conductas muy internalizantes con una serie de problemas ya de ansiedades, depresiones, ¿no? O sea, toda la psicopatología está dada en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Tenemos más preguntas, dice, si necesitamos de adultos coherentes y con una adecuada salud mental para atender a los niños pequeños, ya sea en el hogar, escuela u otro escenario, ¿cómo hacer para que el adulto, quien creció con apego desorganizado o evitativo, pueda mantener adecuadas relaciones sociales? ¿Es posible que una persona adulta pueda sanar y vincularse positivamente? Es una pregunta interesante, clave, para poder decirles
todo en el mundo es posible, ¿no? Pero sin embargo, necesitamos trabajar arduamente y frecuentemente. De ahí que los procesos psicoterapéuticos que muchas veces nosotros utilizamos para poder tratar a los niños no dan resultados porque los padres son los mismos. Entonces, claro, un padre que puedo ser yo mismo, ¿no? Porque aquí tenemos que trabajar no con una situación de culpa, sino con la situación de aceptación, porque muchos de nosotros también hemos tenido infancias duras y en un país como nuestro duro, ¿no? De culturas muy machistas, de culturas muy autoritarias, ¿no? Entonces todos nosotros estamos trayendo pues un peso pesado, ¿no? Entonces lo primeramente es tener sentido de realidad. Va a ser difícil. Y luego la situación es la meditación que debemos hacer con los padres, ¿no? El meditar con un sentido de realidad y trabajar siempre con ellos en el aquí y en el ahora. Porque también así como hay una serie de conductas que pueden ser no tan buenas, también durante el día tenemos una cantidad de conductas buenas. Entonces tenemos que ver cómo estas personas empiezan a, como decimos, a poder observar que su cerebro innatamente es sabio, pero para eso las personas con este cerebro innatamente sabio tienen que ayudarse a sí mismo, tiene que tener confianza en sí mismo, ir ganando poco a poco la confianza, pero queriéndose, amándose, no juzgándose. O sea, de hecho, no va a haber en toda la clínica de la teoría del apego, que fue más una situación de muchos años más experimental. Actualmente ya se van haciendo hay muchas escuelas terapéuticas, ¿no? ¿Vale? Y esto que podemos hablar de terapias complejas del apego. Pero tendríamos que cambiar realmente todo el esquema terapéutico. Por eso la unión de la neurociencia con la teoría del apego y con la teoría de la resiliencia está cambiando absolutamente y va a cambiar todos los esquemas, incluso de la propia psicología, ¿no? ¿Vale? Yo lo siento, pero te diría que es difícil, pero no es improbable, ¿no? Pero se necesita un trabajo muy exhaustivo y muy hondo con estas personas. Aquí otra pregunta dice, ¿un buen desarrollo de las funciones ejecutivas predice un adecuado desarrollo del vínculo? Vale. Es que aquí es importante lo que no hemos logrado, no hemos profundizado en la relación que tienen los tres tipos de cerebro, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, para tener una función ejecutiva, es ya lo que está más en el cerebro, más racional, ¿no? Pero nosotros siempre funcionamos con lo menos racional. Funcionamos siempre con las sensaciones y percepciones que son captadas por el cerebro más primitivo, ¿no? Y desde muy pequeño vamos formando ahí un atractor o una huella somática, ¿vale? Una forma de ser. Y estas sensaciones o percepciones vienen a darle un sentido a nivel del límbico, ¿no? Por la cuestión de la situación emocional, ¿no? Y recién la emoción, juntamente sobre todo con las partes de la mente, empieza a darle un sentido a todas las cosas. Entonces, para tener una buena función ejecutiva, primeramente tiene que haber un buen desarrollo de las áreas, entre comillas, más de sensación y de emoción. ¿Vale? Muy bien, dice, ¿cómo modular el componente psicológico de un adolescente que presentó problemas de apego en la infancia? ¿Cómo modular el componente psicológico? Ya, mira, no es que presente problemas de apego, sino tiene o un apego seguro o de cualquiera de los inseguros, ¿no? El ambivalente, el evitante o el desorganizado, ¿no? ¿Ya?
Entonces uno tiene que trabajar en razón no solamente del adolescente, sino de las figuras que en ese momento juegan un rol importante. De ahí que los terapeutas podemos jugar ese rol importante, porque para que una persona pueda hacer una situación, una resiliencia adecuada, necesita de una figura de apego seguro, o de alguien que le dé. Entonces, en ese sentido, si hay figuras que le den esa tranquilidad y esa confianza, posiblemente esa persona puede desarrollar apegos diferentes. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos que entender, y la pregunta es interesante, porque puede haber personas que nacen en un hogar con padres que los organizan, que los regulan, entonces el niño está tendiendo a hacer un apego seguro, pero por algún asunto ajeno el papá o la mamá, por ejemplo, de repente sufren un accidente y desaparecen, y ese niño es llevado, por decir, por ser huérfano y no tener familia, estoy exagerando, ¿no? Es llevado, por ejemplo, a un albergue, ¿no? Y en el albergue sabemos, los pueden tratar bien, le pueden dar buena comida, buen cobijo, pero lo más importante es, decíamos, la continuidad, ¿no? Y en un albergue de continuidad no continua, donde hay muchas personas con turnos, evidentemente ese niño no va a hacer ningún tipo de apego, sino va a ser toda esa situación desde base de la protesta hasta la situación de desapego. ¿Eh? Como un niño con apego de tendencia segura puede a la larga ser un apego inseguro. O niños que tienen apegos inseguros, si tienen figuras reguladoras, van a ser una situación de resiliencia y pueden tener conductas de apego seguro, ¿no? O sea, es intercambiable. No nos olvidemos que nuestro cerebro es maleable, es plástico, está continuamente aprendiendo, está todos los días teniendo esquemas diferentes, ¿no? Por esa capacidad que tiene nuestro cerebro. Incluso hoy sabemos que personas mayores podemos todavía seguir teniendo neuronas, ¿no? En su réplica, ¿no? Solamente depende del tipo de estímulo que se le pueda hacer. Entonces, esta situación de los apegos puede ser intercambiable, pero se necesita un trabajo, pues, de compromiso. Hay otra pregunta que dice, al haber un cambio a nivel cerebral acorde a los patrones de apego establecidos, ¿la neuroplasticidad podría facilitar un cambio de patrón de apego inseguro a uno seguro? Es lo que acabo de decir, ¿no? ¿Ya? O sea, es intercambiable dependiendo de la figura de seguridad, ¿no? Mira, como decía, el estrés lo que va a producir en la persona es, uno, que anula la parte más emocional, ¿vale? ¿Ah? Porque todo está en la situación de la sobrevivencia. Entonces, si un niño está sometido continuamente a estrés, lo que veíamos en el desarrollo cerebral no va a poder desarrollar una adecuada arborización o adecuada adaptabilidad de su cerebro y por lo tanto va a terminar con un montón de retrasos. Pero sin embargo, si a un niño se le da la oportunidad, por eso es importante, como decía nuestro autor, ¿no? La situación de las políticas públicas, ¿no? De ver realmente la importancia que tiene esta relación de afecto, de cariño, de regulación emocional en los niños, ¿no? Entonces sí puede ser intercambiable y definitivamente cuando más relación de afecto, más relación de regulación exista, pues el cerebro plástico va a arborizarse mucho mejor, ¿no? Como la última figura que presentábamos, ¿no? Este árbol lleno de abono y el otro árbol, pues con casi sin hojas, ¿no? Muy bien, hay mucho más preguntas, pero el tiempo nos ha ganado. Si ustedes desean profundizar más acerca de esto de apego y plasticidad cerebral, los invito a inscribirse en la maestría en el curso de desarrollo infanto-juvenil. El doctor Poma Lima, junto con un grupo de docentes, van a desarrollar con más profundidad estos temas y otros temas más relacionados con el desarrollo infantil. Muchas gracias, doctor Poma Lima, por su brillante conferencia. El agradecimiento siempre a la Escuela de Posgrado por la organización y las facilidades para desarrollar este webinar.
Y a todos los participantes agradecerles su presencia el día de hoy y reiterarles nuestra invitación para inscribirse en nuestra maestría, cuya inscripción está cerrando este 30 de septiembre. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a todos y bueno, que cuídense. Distanciamiento físico, lavado de manos y mascarilla, ¿no? ¿Vale? Creo que esa es la política que todos debemos hacer y, lógicamente, no estar apegados, sino regularnos emocionalmente, ¿no? Bueno, estar apegados también de vez en cuando. El apapacho es bueno, pero mejor es la regulación emocional, ¿vale? Gracias. Gracias y buenas noches, ¿eh? Hasta luego.